auténtica, no muchas cosas que se escriben por ahí y se oyen, es este profesor de Historia Moderna en la Universidad de León. El último libro que escribió se titula La burguesía maragata, que de verdad se habla más o menos de las familias de maragatos, de arrieros, que hubo en algunos pueblos, los más ricos de maragatería, y la influencia que tuvieron. O sea que es un auténtico conocedor de la tierra. Hoy nos va a hablar de usos y valores de la tierra. Creo que será una delicia escucharlo, como es lo mismo leer también sus obras, cuando quieran. Bueno, en primer lugar, agradecer la presencia de todos. Creo el mayor honor que puede tener toda persona que intenta difundir lo que él sabe es que haya gente que quiera escuchar. Agradezco lógicamente a la organización del Congreso que se haya acordado de mí y yo gustosamente pues vengo aquí a intentar, más que contarles a ustedes o a vosotros anécdotas, sutilezas, etcétera, que nos entretendrían, yo vengo aquí un poco a plantear algunos problemas e intentar dar soluciones desde la perspectiva histórica. Posiblemente uno de los grandes fallos que han cometido los dirigentes actuales de la historia de España, del devenir de España, durante estas últimas décadas posiblemente, sea el que no han tenido en cuenta por razones o intereses de otro tipo, y sobre todo la provincia de León es la que ha llevado más las de perder, no han tenido en cuenta y ni han oído a aquellos que han conocido el pasado y conocían muy bien lo que eran las estructuras de la provincia de León. Porque si lo hubieran tenido en cuenta, hubieran actuado en parte de otra forma, no nos hubieran metido en el mercado común, en ese mercado de mercaderes, así de la forma que nos metieron. ¿Por qué? Pues porque tenían que darse cuenta que en la provincia de León aún no se había realizado la más mínima revolución agraria. La provincia de León aún tenía la misma problemática sobre la tierra y sobre la agricultura que venía arrastrando desde el siglo XVI. La provincia de León era una provincia frente a Castilla, por ejemplo, frente a Valencia o frente a Cataluña, una provincia de pequeños campesinos propietarios, de pequeña propiedad. Díganme ustedes, y con eso ya empezamos o termino en este marco, díganme ustedes qué tiene que hacer un campesino de mi pueblo que quiera hacer una explotación rentable, y una explotación rentable empieza porque sea tener maquinaria, y sobre todo para tener maquinaria hay que tener tierra, y grandes extensiones de tierra. ¿Qué tiene que hacer un campesino de mi pueblo cuando se encuentra que para hacer una parcela de 2 hectáreas, tampoco es una cosa, tiene que poner de acuerdo a 50 propietarios? Ese es un lastre que arrastra. Nos colocan en la importancia que tienen pues, de lo que yo quiero hablar con ustedes, que es un poco de la tierra. Hay que ser conscientes también de otra cosa. Los historiadores sabemos que a veces uno de los grandes peligros que tenemos y que tiene la sociedad actual hoy, esta sociedad capitalista del lujo y de la suntuosidad, es el cometer anacronismos. ¿Eso qué significa? Eso significa que no podemos ver con nuestras vivencias culturales, nuestras formas de entender la vida, nunca podremos intentar comprender y abordar las sociedades que nos precedieron. Aquí quedan 3 sitios, por lo menos 4 o 2. Aquí tienen sitio aquí adelante. Y por allá hay una silla, no estés de pie, no estés de pie. Os decía que uno de los grandes riesgos que hoy tenemos, y sobre todo los que intentamos reconstruir el pasado histórico, que no es otra cosa que reconstruir el desarrollo de las sociedades que nos precedieron, es el problema del anacronismo. Es decir, intentar explicar el comportamiento de las sociedades que nos precedieron, intentar justificar aquel comportamiento desde las vivencias nuestras presentes, desde nuestros valores presentes, que no fueron los valores de aquellas sociedades, o desde las actitudes nuestras presentes. El mejor ejemplo lo tenemos en la maragatería. Hoy un viajero pasa por Maragatería y dice, exclama, ve la tierra y dice, qué pobreza, qué tierra más pobre. No me extraña que la gente marchara de aquí. Lógicamente, estamos cometiendo en parte un error anacrónico.
estamos trasladando o intentando ver una tierra que para nosotros a los ojos no la vemos hoy fértil. Pero lógicamente esa tierra para aquellas sociedades tenía un gran valor, tenía una fertilidad, era su mundo, era otra cosa. Y a veces tampoco podemos justificar, como alegremente hacemos, bueno, pues rápidamente. En Maragatería se justifica que la parte de la población buscara en herrería lo que la tierra no le daba. No es del todo cierto, no es del todo cierto. Porque si a eso vamos, lógicamente, hubiera habido más arrieros en el páramo leonés, que eran mucho más pobres la tierra, tenían menos condiciones o posibilidades que en las pobres de Maragatería. Entonces todo eso, lógicamente, hay que tenerlo en cuenta, para entender, lógicamente, también esas sociedades que nos precedieron. Como hay que tener en cuenta, y voy a pasar así ligeramente para no entretenerme, que para entender cualquier proceso de desarrollo social, cualquier problema social o económico, político del pasado, hay que tener una idea clara de lo que es el marco estructural de aquel pasado. Es decir, hay mucha gente que escribe incluso sobre el tema Maragato, pero esa gente que escribe, algunos desconocen las estructuras de esa tierra, y sobre todo a veces también se desconoce la historia de España, porque lo que no se puede entender es el problema de una tierra, de una sociedad, sin entender el marco superior que ciertamente aporta las directrices a esa tierra y a otros conjuntos de tierras. Yo a veces cuando me dicen, quiero hacer la historia de mi pueblo, le digo, pues no te preocupes, haz la historia del pueblo de al lado, que es la misma historia que la de tu pueblo, ya la tienes. Con ello, ¿qué quiero decir? Quiero decir que, en cierto modo, la historia de España ha tenido un proceso que estuvo muy marcado por lo que fue el desarrollo de un sistema evolucionado del sistema feudal allá por el siglo XV. En aquel contexto, aquel sistema estaba sobre una base estructural, sobre unas estructuras políticas en las que España existía, pero en la que también existía la corona de Aragón, la corona de Castilla, en la que también existían distintos reinos, en la que existía una independencia, si queréis, y sobre todo existía una monarquía que les unía, pero ojo, era una monarquía que más que absoluta, como a veces entendemos, era soberana, porque el poder estaba muy repartido. Y el poder iba desde el rey, que era el poder soberano, hasta cualquier vizconde que ostentaba jurisdicción en este pueblo de Rabanal, que, como saben ustedes, si no se lo digo, pertenecía a la jurisdicción de la Villa de Palacios de la Valduerna. Fijaros lo lejos que queda. Desde esa perspectiva, eso es importante. Conocer esa base estructural es importante para entender el problema de la tierra, como también es importante conocer, dado que la tierra es un problema, aunque tiene un matiz económico, como medio de producción, es un problema social. Y es importante conocer la sociedad, el entramado social que se desarrolló en la Corona de Castilla a partir del siglo XV y que denominamos como la consolidación de la sociedad estamental. Una sociedad estamental que se mantuvo en España durante muchos siglos y que, en cierto modo, muchos de nuestros comportamientos actuales están mediatizados aún por aquel comportamiento, por aquel desarrollo y la implantación de la sociedad estamental. En mi exposición voy a centrar sobre todo el problema de la tierra desde la perspectiva histórica evolutiva desde el siglo XVI hasta el siglo XX. Y después hablaremos del siglo XX y sobre todo de la provincia de León. Yo siempre he dicho que en la historia de España todos los siglos, todo el proceso secular es importante. Es importante Felipe II y es importante Carlos III y Carlos II. Pero yo siempre he dicho que hay momentos cruciales en la historia de España, en los que, en cierto modo, pues se juega el futuro. Son pasos que son los que garantizan el futuro. Posiblemente en estos momentos estemos en uno de los más importantes. Incluso yo hace unos momentos, le dije a una persona, yo es que pienso que para esta etapa de la historia de España en la que estamos, no sé si los grandes dirigentes políticos tienen la capacidad suficiente para abordar los grandes problemas que tenemos. Pues en la historia de España ha habido grandes momentos. El siglo XIX fue un momento crucial, y para la tierra fue un momento crucial, y para el problema de la tierra en la provincia de León, como en el resto, pero sobre todo en la provincia de León, fue un momento crucial. Y ahí es donde yo quiero insistir sobre este tema. Hay que darnos cuenta que, en cierto modo, la tierra pues ha sido para las sociedades que nos precedieron, en mayor medida que para la actual, una sociedad lógicamente no agrícola, industrial, todo lo que queráis, ha sido el medio fundamental, ha sido el valor fundamental.
unas sociedades que el 90% de la población estaba vinculada a la actividad agraria. La tierra, sin duda, si analizamos más profundamente, pero lógicamente la tierra ha sido también un medio de inversión y ha sido también, sobre todo en esta sociedad española, incluso hasta prácticamente el siglo XX, un medio de ostentación social. Es una vertiente que, en cierto modo, a la que acudimos muchas veces cuando intentamos explicar el porqué del fracaso de la revolución industrial en España o el porqué del fracaso de la revolución agraria, que tampoco hubo nunca una revolución agraria en España. En este sentido, hay que tener en cuenta también que el problema de la tierra, aunque a nivel general tiene connotaciones en todo el mundo, es decir, en Europa, etcétera, en España, tiene sus peculiaridades en función de las sociedades y la problemática que encierra en cada una de ellas. Y por eso, lógicamente, yo, tanto en cuanto me lo han pedido, voy a centrarme un poco en el problema de la provincia de León, aunque podría ser válido en grandes rasgos para el conjunto de la sociedad que en cierto modo está vinculada a las decisiones políticas que engloba la corona, que tenemos con la corona de Castilla, ¿no? A partir del siglo XVI. El título escogido para mis reflexiones tiene una serie de conceptos que conviene tener muy claros. En primer lugar, el concepto de los valores. Los valores, no del valor. La tierra tiene distintos valores, desde el valor monetario, como os dije, pero también el valor social o sociológico. Un noble sin tierra, pues no era muy bien visto. Como un burgués que se quería ennoblecer, lógicamente lo primero que hacía era coger tierra. El segundo concepto es el valor de los usos. El uso de la tierra está muy vinculado al dominio, pero el dominio, como ustedes saben, de un bien de producción se desgaja en dos: el dominio directo y el dominio útil. Y eso, lógicamente, en la historia de España tiene mucho que ver, sobre todo cuando analizamos lo que ha generado la tierra en la provincia de León y dónde está lo que ha generado esa tierra, que muchas veces no lo preguntamos. En Maragatería muchas veces preguntamos: tanta riqueza acumulada, tanto dinero pasado por Rabanal, tantos patrimonios ricos de José Calvo, de los Ferrer, de los otros, ¿y dónde quedó? ¿Hacia dónde fue a parar? En cierto modo, a su vez, hay otro concepto también que tiene importancia en este problema, que es el concepto de sociedad tradicional. Es decir, estas sociedades, lógicamente, tenemos que tener en cuenta que prácticamente hasta el siglo XX son unas sociedades marcadas, en la provincia de León, marcadas por unos rasgos de tradicionalidad que están muy arraigados, pero arraigados desde la propia organización, desde su propio sistema organizativo, ya desde la Alta Edad Media. Hoy miraba yo, por casualidad, qué rey había concedido el fuero de Rabanal y en qué momento. Y fijaros que fue ya en el siglo XII, en el año 1100 y pico, pero fue un tal Fernando, me parece que segundo, y que ya en aquel fuero se hablaba del Concejo de Rabanal, es decir, que ya en Rabanal había hombres libres, entre comillas, concejo de vecinos, recursos que controlaba el concejo y, lo más importante, un derecho consuetudinario, una normativa concejil, no escrita en ese momento, pero sí oral, que se convertía en tradición, que se convertía en costumbre aceptada como norma, como tradición. Y es sintomático ver cómo muchas de las ordenanzas concejiles en la provincia de León se conservan sin escribir hasta el siglo XVIII. Y es en el siglo XVIII cuando acuden al notario para escribirlas, y la razón que dan los vecinos de algunos pueblos es porque es que hemos empezado a tener problemas de interpretación de la norma, porque hay desacuerdos de unos con otros, y para que no se tergiverse la norma, la escribimos. Pero fijaros que esa es del siglo XVIII ya, momentos importantes de cambio. Sin embargo, algunas de esas costumbres o normas no hizo falta escribirlas, se mantuvieron hasta el final. Y yo a veces el ejemplo que pongo para la provincia de León, y para los que conocemos, que pienso que sois todos, un poco el desarrollo agrario y la problemática de la tierra de la provincia de León es el del arado. El campesino leonés, si lo analizáis profundamente, pasó del arado romano al tractor. Le demos un intermedio ahí a principios del siglo XX a la vertedera, que ya fue un paso importante, pero pasó del arado al tractor. En mi casa mi padre junto al tractor conserva la tiba, la reja romana, y aún la sigue utilizando. Entonces todo eso vemos que estamos en unas sociedades cargadas de rasgos tradicionales, pero esos rasgos tradicionales tienen una serie de soportes. Y ahí voy a decir,
En primer lugar, el soporte político. En segundo lugar, el soporte social. Y en tercer lugar, el soporte económico. Todos esos soportes, si queréis, tienen un marco superior, lógicamente, que está desarrollado dentro de lo que es el sistema nacional. Se puede hablar de nación. A veces pregunto a los alumnos, ¿España hoy que es una nación o un Estado? Y quedan tiesos. Pues tiene ese soporte. Y ese soporte es necesario conocerlo y es necesario analizar desde el principio hasta el final. ¿Dónde surge ese nuevo soporte y dónde se desarrolla o dónde se inicia el proceso en el que, si queréis, ahora estamos metidos en el problema de la tierra no comercial? Pues surge posiblemente en el tránsito de ese sistema que denominamos señorial o feudal, a ese otro sistema que se denomina, con ámbitos generales, sistema capitalista, que es el que va a desembocar, en el caso de la corona de Castilla sobre todo, y en el caso de la provincia de León, en la importancia del siglo XIX, en el capitalismo agrario del siglo XIX. Es decir, en ese capitalismo que tiene a la tierra como el medio fundamental de producción y, ojo, y lo más importante, como medio y soporte de la sociedad estamental. De la sociedad estamental. Porque es sobre la tierra, y sobre todo en el siglo XIX, donde tiene sus verdaderas raíces. Entonces, a partir del siglo XV hay un proceso de transformación importante. La provincia de León experimenta el desarrollo del sistema señorial, pero no un sistema señorial muy sui generis, un sistema señorial jurisdiccional. Es decir, los señores, la nobleza, por razones que vienen lógicamente de atrás, de la época de los tratados, no vamos a entrar, es una nobleza jurisdiccional que posee la jurisdicción, es decir, posee el control político en sus dominios, pero no posee el control directo sobre la tierra. ¿Por qué? Pues porque en ese momento la nobleza, es decir, la nobleza, el conde de Luna, el marqués de Astorga, etcétera, etcétera, se encuentran en que el rey le permite utilizar la parcela de poder en aquellos territorios bajo su jurisdicción, nombrar corregidores, nombrar responsables, controlar políticamente y jurídicamente. Pero los reyes no pueden permitirle, porque ya está consolidado, el que se adueñen, como si ocurrió en el sur, de lo que es el dominio solario, es decir, de lo que es el dominio de la tierra. ¿Por qué? Porque estas comunidades ya están plenamente constituidas. Porque estas comunidades están constituidas en comunidades concejiles y que posiblemente, no sé cuándo habrá que remontarse, pero posiblemente en la repoblación veamos como en Rabanal hay un grupo de personas que repoblaron a lo mejor por algún monasterio y que ya sobre ese fuero tienen una tierra que es del común. Y a partir de esa tierra comunal han establecido un sistema que ellos llaman de colectivización, o que podemos denominar colectivizador. Un sistema de participación conjunta que son capaces de complementar con la propiedad privada individual de cada uno y que cada uno respeta y que cada uno lucha por ello. Pero por encima de ese respeto está el interés colectivo. Entonces, por eso cogemos cualquier fondo documental de Simancas relacionado con esto y vemos cómo en el siglo XVI las luchas de los consejos, de los pueblos, de las comunidades de aldea, porque en la provincia de León no se puede hablar, en cierto modo, de villas, porque villas son pocas, sino que debemos de hablar de comunidades de aldea. En cierto modo, vemos cómo luchan contra ese otro poder que quiere establecerse. ¿Y por qué quiere establecerse en sus dominios sobre la tierra? Porque lógicamente estamos en un contexto en el que la tierra está cambiando, está modificando sus valores. La tierra se está convirtiendo en el medio fundamental para obtener riqueza, para obtener beneficio. ¿A través de qué? Pues a través de lo que ya el sistema capitalista consolida, que es a través de la renta. ¿Qué es la renta? Pues es aquella parte del producto que el campesino genera y que paga por utilizar el dominio útil de una tierra que no es suya, en el dominio directo. Y la renta es lo que establece el lazo entre el propietario y la realidad agraria. En este contexto, la nobleza, en la provincia de León, la nobleza jurisdiccional, se encuentra que tiene dominios políticos sobre el conjunto de los pueblos, pero que no tiene la tierra. Y ahí están las luchas, sobre todo por el terreno comunal. Ahí están las luchas del conde de Luna en el concejo de la Ciénaga. Ahí están en Palacio de la Valdorna, ahí están en Maragatería, en Turienzo. Ahí están muchas luchas que después se extienden entre los pueblos por la defensa del patrimonio. Ahí están las arcas. ¿Y sabéis por qué los pueblos establecen las arcas para delimitar su territorio? Pues lo hacen en el siglo XVI como forma defensiva, no solo contra la nobleza jurisdiccional, sino contra los vecinos, los pueblos de al lado circundantes, porque cuando el señor administraba los recursos comunales no privados en su señorío, los vecinos podían utilizar esos recursos.
Ahí están los pleitos de los vecinos de Palacios de Valduerna, que era la villa, cuando iban a cortar leña a Tabullo del Monte. Y ahí hay pleitos, hasta que los de Tabullo delimitaron su término y dijeron: este es nuestro término y esto es nuestra propiedad comunal y la defendemos con uñas y dientes. ¿Y todo esto por qué? Lógicamente esto tuvo lugar y se pudo desarrollar gracias a que en la provincia de León la tierra y las sociedades las comunidades están ya configuradas en la defensa de la propiedad privada y de la propiedad colectiva. Gracias a que hay un derecho constitucionario fortalecido y, sobre todo, claro, gracias a que hay un Estado moderno que es el que garantiza y un poco hace de juez, instructor y un poco que frena las apetencias de la nobleza o de otros grupos rentistas. Entonces, ahí es el papel del Estado. La corona, los reyes católicos son conscientes. Necesitan a un campesinado un poco fructífero, porque los impuestos que el Estado moderno va a crear para sostenerse van a caer sobre ese campesinado. Es decir, que no le interesa que la nobleza apabulle a los campesinos productivos. Pero también hay que darse cuenta de otra cosa. Las situaciones cambian. El siglo XVI en España, en la corona de Castilla, lógicamente es un siglo de grandes transformaciones, de gran desarrollo. Es un siglo de ferias, es un siglo de grandes intercambios. Es un siglo de un capitalismo en el que, lógicamente, ahí el valor material de la tierra se transforma en el valor fundamental para los grupos rentistas. El conde de Luna, de las rentas feudales que podríamos denominar, de las rentas de dominio personal medieval, es decir, del dominio de las relaciones personales, saca muy poco. A veces son simbólicas, a veces, no sé si Rabanal pagaba al señor de la villa de Palacios, no sé si pagaba media gallina de foro, imaginaros, era muy poco. ¿Dónde está el valor? Pues en la renta que pueden cobrar sobre la tierra, Entonces, se produce un proceso en el siglo XVI un poco anecdótico en el caso de la corona de Castilla, que mientras la nobleza, podemos decir, se hace más capitalista o se capitaliza en el sistema buscando hacerse propietaria de tierras para arrendarlas y obtener beneficio de las rentas, vemos que la burguesía, a partir del XVI española, y ya no digamos en el XVIII, la burguesía comercial de las ciudades, lo que hace es el efecto contrario. Buscar la tierra como un elemento fundamental cuyo valor es un valor social o sociológico, para conseguir el ennoblecimiento, para conseguir, lógicamente, pues un poco la garantía de la dependencia social. Qué mejor que un comerciante de León, dueño de muchas tierras y de muchos animales en los pueblos circundantes, para tener cogidos a unos buenos clientes que le deben, porque le presta, le renta, que le deben dinero y que van a su comercio, lógicamente, a hipotecarse hasta que al final hipoteca la tierra y él se queda con la tierra. En eso los maragatos eran números unos y grandes maestros. En cierto modo, lógicamente, es un momento crucial, es un momento en el que pues vemos que hay una serie de cambios y que la tierra obtiene una revalorización fundamental. En el siglo XVI, en la provincia de León, se puede decir que se inicia un proceso de consolidación del espacio que va a permanecer estable. No va a existir, no van a tener grandes modificaciones. ¿Por qué? Pues porque el otro gran elemento que tiene dominio sobre la tierra, que es el clero regular y secular, podemos decir que prácticamente ese dominio se va a estabilizar a partir del XVI. Incluso el clero regular pierde dominio, porque muchos conventos, por mala gestión, en el XVI y en el XVII más, pierden su dominio. Entonces, hay un equilibrio entre estos grupos rentistas que van a ver o a intentar acaparar la tierra como medio de producción para obtener rentas y vivir de las rentas, sobre todo las rentas agrarias, y el resto de lo que podemos denominar campesinos o tierra en mano directa de los campesinos. Entonces la provincia de León en este sentido pasa por un proceso de consolidación y vemos cómo, si queréis a nivel de porcentajes, vemos cómo mientras que la nobleza jurisdiccional en la provincia de León tiene muy poca tierra, que podría ser un 10% de la tierra labradía, no se llegará, el clero mantiene unos niveles elevados ya de atrás, lógicamente, que no los va a mover, que estarían en un entre 40% aproximadamente de la tierra labradía. Sin embargo, la provincia de León, en el contexto de la corona de Castilla, tiene una gran ventaja, porque la tierra en manos de los campesinos de las comunidades es un porcentaje muy elevado. Y ahí es donde tenemos que meter la importancia de la propiedad privada particular,
pequeños y medianos campesinos y ricos campesinos, y sobre todo la importancia de la tierra comunal. Los pueblos de la provincia de León en el siglo XVI consiguen conservar un rico patrimonio comunal, consiguen conservar ya no solo la montaña, donde el 80% de la tierra es común, es del concejo, sino que incluso en la ribera del Órbigo, en la ribera del Esla, donde incluso hay pueblos hoy día, y le decía yo hace muy poco a un procurador o a un diputado de la Diputación, no te olvides que hay pueblos en la ribera del Esla, que el futuro pasa por el patrimonio comunal. ¿Por qué? Pues porque el 80% de la tierra labradía que trabajan los campesinos es comunal, y por la riqueza que genera. Hace poco me comentaba yo que si cogéis las últimas elecciones municipales, veréis cómo choca, cómo resalta, que los pueblos del Esla cerca de León, veréis cómo ahí todos los partidos presentaron alcalde pedáneo. Eso ya dice bastante. ¿Sabéis dónde está el secreto? En que hay que ver qué patrimonio tienen esos pueblos. Los hay que sacan al año 5 millones de pesetas por un coto. Eso quiere decir que, bueno, donde no hay nada que administrar, pero es lo menos. Posiblemente el Bierzo sea la zona donde la nobleza local, jurisdiccional o hidalguía vitícola tenga una mayor presencia y devorara más patrimonio comunal. El Bierzo posiblemente sea, y el Bierzo Bajo sobre todo, el patrimonio comunal es muy escaso, fue siempre muy escaso. Pero en el resto, sin duda el patrimonio comunal es lo que ha explicado, y sobre todo la tierra en manos de los campesinos, es lo que ha explicado un fenómeno como es el fenómeno de la vega del Órbigo. Un fenómeno que asombra, un fenómeno que en el siglo XVIII aportó una densidad de población de 60 habitantes por kilómetro cuadrado, como los Países Bajos. Un fenómeno que hoy a un viajero le tiene que dar sospecha cuando desde Carrizo a La Valleza cruza y ve que cada medio kilómetro un pueblo, otro pueblo. Y dice, ¿cómo viven de esto? ¿Cómo pueden vivir? Pues en parte viven por el propio sistema organizativo, basado fundamentalmente en el fuerte control, pese a los monasterios que ahí había, pese a la propiedad de la iglesia, el fuerte control que sobre el medio tierra tuvieron los campesinos y lo que es más importante, tanto de la propiedad privada producida, tuvieron las comunidades de aldea, los concejos. En ese sentido, podemos decir que, y no voy a parar a explicarlo, en la provincia de León, a nivel, partiendo de la tierra, partiendo de la distribución social de la tierra, y partiendo de los usos del terrado, y partiendo de otras cosas, podemos decir que en la provincia de León hay una serie hoy clara de modelos agrarios que se van a mantener hasta pleno siglo XX. Unos modelos agrarios plenamente definidos que podían estar, por citar algunos, como el vitícola del Bierzo, como el cerealero extensivo de los páramos, etcétera, como el de la economía del regadío, la agricultura del regadío intensiva, que tan buenos resultados y transformaciones dieron en el siglo XIX, como pueden ser las riberas, etcétera, etcétera. Pero no vamos a entretenernos, sino que vamos a hablar más directamente de la problemática que va a surgir en lo que es la evolución posterior de la importancia de la tierra. Decía que uno de los puntos importantes está en quién ostenta la propiedad de la tierra a lo largo de la historia de España y qué función o funciones tuvo esa tierra desde los distintos valores. Pues bien, en cierto modo, el hecho de que un 50% en la provincia de León y más en la Corona de Castilla de la tierra estuviera en manos de grupos rentistas, eso trae una primera gran consecuencia que nos entronca con la problemática, con el futuro de la tierra en la provincia de León, que es que gran parte de la producción, de la riqueza que generaba esa tierra, que generaba la agricultura, gran parte de esa riqueza iba a parar a manos rentistas, iba a parar a manos muertas, sin considerar que gran parte de esa tierra estaba amortizada, no se podía dejar de muerta. Pero esa riqueza iba a parar a manos muertas, no iba a parar a manos productivas. Eso es un factor muy importante a la hora de dar explicaciones del por qué las estructuras agrarias en León permanecieron estables, del por qué no se produce una transformación, del por qué la patata no llega hasta el siglo XX a la agricultura, y por qué la patata hasta el siglo XIX, y por qué la patata hasta el siglo XX no entra en el círculo de la economía de mercado. Porque claro, imagináis un campesino de Rabanal que ya por el año 1810 empieza a sembrar patatas ahí en el monte. ¿Imagináis qué iba a hacer con las que le sobraban, que no comieran a los cerdos que tenía ahí él? Pues pudrirse. Entonces,
El valor de la cerealicultura sigue aún en alza, pero es por una cuestión, lógicamente, de funcionalidad de mercado. En este sentido, podemos decir que una gran parte de la riqueza se escapa. Y esa gran parte de la riqueza se escapa a mano de los grupos rentistas. ¿Por qué? Pues porque, lógicamente, en ese concepto de sociedad estamental, esa tierra permanece vinculada a esos grupos. Porque esa tierra permanece utilizada por parte de esos grupos como un símbolo o un valor social, no como un valor productivo. Y al señor le interesa, al señor rentista, lo primero que ve en un contrato es que le cuiden la tierra, que no se la transforme, que no decaiga en calidad. Vela más que porque produzca más. Las rentas, en cierto modo, las tiene aseguradas. Los contratos se las aseguran. En ese sentido podemos decir que es un factor muy importante a tener en cuenta, y también es importante la utilización que de la propia tierra se va a hacer a partir sobre todo del siglo XVIII, momento de desarrollo importante en la provincia de León, momento de clave posiblemente. Ahí comentábamos antes, el 90%, el 80-90% de las iglesias de la provincia de León son reformadas en la primera mitad del siglo XVIII, justo coincidiendo con la fase de crecimiento agrario y con la gran fase de esplendor de la economía arriera maragata. Entonces, en ese sentido vemos cómo durante esa fase del siglo XVIII el mercado de la tierra es algo que cobra un valor. Y el mercado existe porque en la provincia de León hay un porcentaje de tierra que está libre en manos de campesinos, pequeños campesinos, que circulan. Y de ese mercado de la tierra en el siglo XVIII, en el momento de esos cambios, de ese realce que podíamos decir que en Inglaterra y en otros lados, aunque venían de atrás, en otros países, sirvió para transformar y llegar a una revolución agraria, ¿aquí para qué sirvió? Pues aquí sirvió para transformar a la sociedad, pero no en las bases estructurales, sino a fortalecer aquellos grupos sociales que llegaban de fuera. El mejor ejemplo lo tenemos en los maragatos. Los maragatos eran comerciantes, arrieros, transportistas y campesinos, los más ricos campesinos de cada lugar. Pero eran los grandes propietarios de tierra, porque todo el capital que obtenían con las sardinas que vendían en Medina o con lo que sacaban llevando en los valores de Santiago, lo invertían en tierra. En tierra en su pueblo para ampliar su explotación agraria, pero en tierra en otros pueblos para obtener rentas, beneficios. Pero los maragatos no solo, en ese sentido podemos decir que fueron un poco especiales, porque los maragatos tuvieron en la tierra también otro gran apoyo, dentro de lo que es la burguesía. Los maragatos, gracias a la tierra, gracias a los patrimonios que obtuvieron en sus pueblos, en la maragatería, en la ribera, en otros pueblos, en Tordesillas, gracias a eso tuvieron el gran negocio de los monopolios del Estado. ¿Por qué se creen ustedes que el Estado, la corona, la monarquía, los nobles, contrataban a los maragatos para transportar las rentas de La Coruña a Madrid? ¿Por qué se creen que el maragato Cordero tenía el negocio de transportar el dinero de la hacienda, de la guerra, de prácticamente gran parte de España hacia Madrid? ¿Por qué se cree que tenían ese negocio y no lo tenían otros arrieros, que había muchos, como los de Fornela, los de los Argüellos, los del otro lado, Porque esos arrieros sí que no tenían tierras para poner de aval y de hipoteca ante la monarquía. Porque el padre del maragato Cordero, cuando le asaltaron y le robaron el dinero allá abajo en el puerto de Madrid, pudo hacer frente con sus tierras y con su negocio de hipoteca. Ahí está la clave. Y los maragatos invertían en tierra porque sabían que teniendo una hipoteca sólida, eso le iba a abrir los caminos y las puertas para otros grandes negocios. El resto del siglo XVIII, en la burguesía urbana, busca la tierra, pero de una forma tan clara que el mayor rico, el mayor hacendado, el hombre más rico de la Bañeza, en el catastro de Ensenada, si lo miran ustedes, no es ni la iglesia, ni es el marqués de la Bañeza, conde de Miranda, ni es nada. Es Alonso Gómez, comerciante en hierro, con tienda abierta en la Bañeza. Y su gran patrimonio está en tierras, en 150 bueyes arrendados a los campesinos y en otras cuantas vacas. Está buscando, lógicamente, el producto agrario. Está buscando la renta agraria. Está buscando, lógicamente, consolidar su situación y su situación social de clientela en su negocio. Entonces, ahí voy yo. Vemos como el siglo XVIII en España, el crecimiento agrícola, que fue muy importante,
que fue muy importante, sirvió para un desarrollo demográfico y un desarrollo del campesino, pero sirvió sobre todo para fortalecer el sistema social, para fortalecer la sociedad estamental, porque estos dos grupos, la burguesía maragata o la burguesía urbana, que acceden al dominio de la tierra a costa del campesino, estos dos grupos no tienen otros objetivos sino que los mismos de que todos, vivir de las rentas o que les sirva de aval. El gran momento, por así decirlo, puede estar en el siglo XIX. En el siglo XIX hay cambios importantes. En el siglo XIX vemos cómo el propio Estado inicia un proceso importante de acoso. En el siglo XIX son las desamortizaciones de los bienes de la Iglesia. En el siglo XIX es el momento de la gran oportunidad de reformar, sino de transformar las estructuras agrarias, sobre todo la tierra. Pero el siglo XIX, no nos olvidemos, estaba marcado por todo el planteamiento que habían desarrollado los ilustrados en el siglo XVIII. Que los liberales en el siglo XIX, y el Maragato Cordero era un gran liberal, los liberales en el siglo XIX eran hijos de los ilustrados del siglo XVIII. Tenían su origen social en la nobleza. Nunca cuestionaron la sociedad estamental. Nunca cuestionaron la amortización de la tierra. En el siglo XIX lo que ocurre es que el Estado, endeudado hasta las narices, tal como está hoy, en cierto modo, o más, el Estado se dio cuenta que lo único que le quedaba para echar mano ya no era, lógicamente, los impuestos, que ya Felipe II había inventado, impuestos por activa y por pasiva, eran los bienes de su compañero de viaje, que no era otro que la Iglesia, los bienes de la Iglesia. Y se produce la desamortización. Y es el gran momento de cambio posiblemente en la tierra, en la funcionalidad de la tierra de la provincia de León, donde teníamos grandes conventos, grandes propietarios de tierra. Pero ese momento, lógicamente, con un Estado liberal, con un liberalismo que a ultranza intentaba imponer el individualismo, el respeto a la propiedad privada, que permitió que en Maragatería se cerraran todos los prados, las huertas y los huertos, cuando antes el concejo no permitía cerrar los prados porque había que aprovecharlos comunalmente. Es ese momento cuando lógicamente se trunca en la perspectiva. ¿Por qué? Porque lógicamente los que adquieren esa tierra son los que tienen el dinero, es la burguesía comercial de las ciudades, son la burguesía de León, los payares de las grandes familias, etcétera, etcétera, son los que compran la tierra. ¿Y sabéis qué efecto tuvo ese dominio de esa burguesía sobre la tierra? Pues tuvo un efecto totalmente nocivo. ¿Por qué? Pues porque esa tierra, su gran mayoría, la tenían los campesinos aforada de los conventos. Es decir, pagaban una renta nimia, eran prácticamente los dueños de ella. Y a partir de ese momento perdieron el sistema de foro y pasaron a un arriendo duro y puro. Y ahí vemos cómo el Maragato Cordero, en Villoria de Órbigo, llama a los campesinos y le dice: mira acá, uno por uno, vamos a hacer un contrato de 7 años a tanta renta, pagando, y ya se te cae el alma cuando ya ves que especifica, y me han de pagar tantas fanegas de trigo mocho o de trigo tal, que esas eran las nuevas variedades de trigo que, como sabéis, entraron a la provincia de León y modificaron la agricultura a nivel de rendimientos, hicieron una gran revolución a nivel de los rendimientos agrarios. Esa es la gran oportunidad, pero eso lógicamente marcó el destino de la tierra en la provincia de León. Pero eso no es lo peor. Eso no es lo peor. Lo peor para el futuro de la tierra y para el futuro de las comunidades de la provincia de León viene impuesto desde arriba, viene desde el poder político. Posiblemente a partir de ahí sea el momento en el que el poder político tenga tanta fuerza y tenga el protagonismo que hoy mantiene y sea decisorio en el devenir histórico de los pueblos. Porque hasta ese momento los pueblos tenían su propio devenir, por así decirlo. Tenían su propio devenir. Incluso un pueblo se despoblaba por una peste, pero un pueblo se desarrollaba en una demografía tradicional por el propio desarrollo de los medios de producción. Los pueblos de Maragatería crecieron. Santiago Millas se triplicó su población en la primera mitad del siglo XIX por efectos del desarrollo del boom arriero, por efectos de la empresa de Santiago Alonso Cordero y otros negocios, etc. Pero en este momento el poder político da un paso muy importante para el futuro, en este caso de lo que nos ocupa de la provincia de León. Entran en lo que es la reforma política administrativa. Entran en una reforma política administrativa que para la provincia de León fue crucial. Entran en la instauración de los ayuntamientos, entran en la creación de la Diputación. ¿Eso qué suponía? ¿Qué podía suponer para la provincia de León? Pues para la provincia de León era fundamental. La creación de los ayuntamientos fue el primer paso
de aniquilación o sujeción de los gobiernos locales, de las organizaciones concejiles. Porque claro, la provincia de León, no nos olvidemos que cada pueblo tenía su propio poder político, que hay muy pocas ciudades, hay muy pocos núcleos bajo un sistema de regimiento. La ciudad de León, la ciudad de Astorga, y poco más porque La Bañeza, incluso la ciudad o la vía Ponferrada, Villafranca, pero La Bañeza incluso recuperó la participación concejil en el siglo XVIII. Pero el resto de los 1000 y pico pueblos funcionaban como una autonomía dentro del control superior, como una autonomía, como una autogestión. Tenían su propio concejo, tenían sus propias leyes, tenían sus propios recursos que administrar. Los ayuntamientos se imponen desde arriba, como las diputaciones, y se imponen un poco desde la aniquilación del o desde el caciquismo para intentar limar ese otro poder local que a veces era discordante. Los efectos en el siglo XIX no fueron tan deseosos como quisieran posiblemente en aquellos momentos los liberales, porque en la provincia de León siguen funcionando los concejos, siguen funcionando los pedaños, las pedanías, siguen funcionando las organizaciones de base. Otras organizaciones no desaparecen, bien es cierto, y con gran pesar, porque hoy nadie las conoce. Hasta el siglo XIX la provincia de León contó con una organización que se llamaba las Juntas Generales de Tierra. En Rabanal se celebraron muchas Juntas Generales de Tierra de Maragatería. Todas las Juntas Generales de Tierra quedaron aniquiladas y sesgadas y eran representativas de todos los pueblos. Cada pueblo mandaba a su representante por la Diputación, que fue un órgano que, lógicamente, en aquel contexto caciquil del siglo XIX, ¿quién representaba a los leoneses a la Diputación? Pues, lógicamente, ya sabes quién. No eran ni representativas, sino que entre ellos el Maragato Cordero, porque él compraba los votos y porque se presentaba allí y nada más, ¿no? Entonces, ¿pero qué importancia tiene eso sobre la tierra? Pues eso es importante, porque a partir de ese momento podemos decir que la provincia de León, la tierra de la provincia de León, entra en un proceso de descomposición del sistema concejil y entra en un proceso de pérdida de control sobre la propiedad comunal, que era la base, y sobre todo entra en un proceso de descomposición de lo que es el concepto de colectivizador y de colectivización que tantas glorias hizo ensalzar Joaquín Costa en sus libros, poniendo muchos ejemplos de la provincia de León, y no solo de la montaña. Entra en un proceso de acoso. Ese proceso de acoso se puede decir que se mantiene hasta el siglo XX, que pasa al siglo XX. Es un proceso progresivo, y es un proceso en el que vemos cómo ya en el siglo XX, aunque la tierra no tiene el mismo valor, o cambia en cuanto al valor que en el siglo anterior, porque el proceso de revolución agraria, la huida del campo, etcétera, etcétera, vemos que ahí las sociedades campesinas leonesas tienen en la tierra campesina, la propiedad del campesino, pero sobre todo en la tierra comunal y en sus organizaciones de base, tienen el futuro y su desarrollo. Ellos eran conscientes, y por eso defendían su patrimonio comunal con uñas y dientes. Y por eso a mí me da mucha pena cuando Villaobispo de las Regueras, pegando a León, hoy vas y ves las eras comunales que con tanto sudor defendieron los vecinos hasta hace poco tiempo, y las ves todas casas adosadas y chalets para los señoritos de León para que pasen el fin de semana. Y a mí me da mucha pena la enajenación de unos bienes patrimoniales que durante siglos conservaron y defendieron. Y a mí me da mucha pena, porque los responsables que tienen el poder o la posible decisión no se dan cuenta que la provincia de León, la alternativa agrícola a la provincia de León pasa por mantener el patrimonio comunal, porque las estructuras individuales de base tienen muchos problemas encima, porque durante siglos, por el sistema de herencia, de reparto igualitario, no vamos a entrar en ello, nos llevaría mucho tiempo, por las formas del sistema de reparto, por la participación de todos los y tal, durante siglos la parcelación se hizo más pequeña, hasta llegar al día que hoy, en mi pueblo, por ejemplo, en mi pueblo una familia no toca parcela por hermano. Entonces esa parcelación es un freno. Pero ojo, en mi pueblo hoy, con el patrimonio comunal, praderío, rico, tierra buena, que conserva, pueden vivir 4 o 5 vecinos perfectamente, repartiendo ese patrimonio en congruencia con sus propias explotaciones. Esa defensa del patrimonio comunal hoy da a muchos pueblos que sea el único dinero que ingresan para la fiesta del pueblo, arrendando las hierbas a las ovejas, arrendando los cotos de caza. Ese patrimonio comunal daría mucha riqueza si Icona y otros no se lo hubieran quitado. Y hablo de la pesca, hablo de la caza y hablo de otras cosas. Ese patrimonio comunal yo defiendo y estoy seguro
que tiene que ser el futuro de la agricultura y de la actividad agraria en la provincia de León, que nunca va a ser como fue en los años 60, lógicamente. En mi pueblo no pueden vivir, del término que tiene, de la tierra que tiene, no pueden vivir 60 vecinos campesinos hoy. No pueden. O viven de la pensión del abuelo o malviven. Pero sí pueden vivir 10 vecinos, 10 explotaciones agrícolas que se pueden codear con las holandesas. Pero tienen que darse varias circunstancias para eso. Que los que gobiernan, los que están arriba, den los marcos de acción, los marcos de control. Y sin embargo, hoy día estamos en una encrucijada que yo me canso de proclamar. Ojo, que el poder político desde arriba, de las grandes decisiones del Estado, y es una pirámide que va hacia abajo, que la tendencia es aniquilar los gobiernos concejiles, los concejos. Y el día que desaparezca el gobierno local, y tenemos a un señor alcalde de ayuntamiento, el día que desaparezca un gobierno local, el presidente y la junta vecinal de este pueblo, y la administración de sus recursos pase a manos del ayuntamiento, ese día esto será otra cosa. Porque no os olvidéis que la provincia de León tiene un rasgo especial. Yo a veces cuando los neonazistas me preguntan rasgos de la provincia de León, siempre les digo, la provincia de León tiene uno muy importante que vosotros no dependéis de utilizar, que es, mientras que en Valladolid, en Castilla, en Burgos y tal, el patrimonio es patrimonio del municipio, la riqueza la tiene el municipio, el ayuntamiento. En la provincia de León la riqueza comunal, los ayuntamientos no la tienen, que yo sepa, salvo excepciones. Yo no sé el patrimonio comunal que tiene la ciudad de Astorga, el ayuntamiento de Astorga. El patrimonio comunal lo tienen las juntas vecinales de los pueblos. Por eso para mí es tan importante que en los pueblos se presenten presidentes de concejo o alcaldes pedaños, que haya preocupación por eso, porque en esa defensa puede estar el futuro. Porque no olvidemos, vuelvo a repetir, que llevamos muchos siglos en que la tierra ha sufrido un proceso de reparto, de compartimentalización, por sistemas de herencia, por formas, por utilizaciones del medio, etcétera, etcétera, que hace muy difícil que hoy las estructuras agrarias entronquen con lo que deben ser los principios fundamentales de una explotación agraria y del resurgir de estos pueblos. Y termino diciendo que cuando en un pueblo quedan 10 vecinos con una explotación agraria, ese pueblo tendrá siempre vida, porque otros vendrán a pasar el mes de agosto y porque incluso esos cuidarán, o por lo menos deberán de cuidar, si tienen autogestión sobre lo suyo, de cuidar de la iglesia, del campanario, del cementerio y de sus propios recursos comunales en los que tienen su propio desarrollo. Nada.